Bueno, vamos a continuar y voy a resolver un problema. Voy a hacer una aplicación del balance macroscópico de energía. Este problema es relativamente sencillo, pero por algo empezamos. Supongan que tenemos necesidad de calentar agua. Entonces vamos a tener un tanque y digamos que o cualquier líquido, llamémosle agua, y tenemos el agua contenida en un tanque. Tiene una temperatura inicial y lo que yo quiero es subir su temperatura. Quiero calentarla porque requiero agua a cierta temperatura para algún proceso. En este tanque hay agitación, por ahí un agitador. Y estos tanques son comunes en la industria, están encamisados o tienen una camisa de vapor, es decir, este tanque está dentro de otro tanque. Por el cual circula vapor. Entonces, por ejemplo, entra vapor aquí y sale en vapor saturado, por ejemplo, y sale por acá líquido saturado. ¿Sí? Entonces, este proceso es común. Y de manera general lo que va a ocurrir es el tanque generalmente pues están aislados para que el calor o la energía solo se transfiera en cierta dirección, es decir, ese vapor que entra por la camisa del tanque va a terminar haciendo que fluya calor hacia acá. ¿Sí? Entonces, como el líquido que está en el tanque es el que nos interesa que subir su temperatura, entonces él va a ser nuestro volumen de control. ¿Sí? Y lo que buscamos es describir cómo cambia su temperatura. ¿Sí? Para establecer, bueno, la primera pregunta es, ¿podemos aplicar el balance macroscópico de energía? La respuesta es sí, porque hay una agitación que va a tratar de homogeneizar la temperatura dentro del tanque, del material que está en el tanque. ¿Sí? Entonces sí podemos decir, la temperatura debe ser más o menos uniforme y entonces la temperatura solo va a depender del tiempo. Esto es lo que buscamos describir, cómo cambia la temperatura en el tanque o en el líquido que está en el tanque con el tiempo. En este sistema en particular, si nuestro volumen de control es ese líquido, y aquí arriba ya está la ecuación, de acuerdo a los términos, a la descripción de los términos que se hizo en el video anterior. No tenemos, si nuestro volumen de control es ese líquido, el agua, si es agua lo que está en el tanque, pues no hay una corriente que esté entrando. Si esto debe quedar claro, también pudiéramos seleccionar el vapor que se condensa como volumen de control, pero no es el caso. Si seleccionáramos ese vapor que entra y luego sale como líquido, pues sí hay una entrada de material y hay una salida que estaría por acá saliendo, pero dependería, como digo, de seleccionarlo a él como volumen de control, pero estamos seleccionando el líquido. ¿Sí? Entonces a lo que está dentro del tanque no le entra ninguna corriente, tampoco le sale ninguna corriente, entonces de mi balance puedo eliminar esos términos. Es agua o es un líquido que solo se está calentando, no hay una reacción como tal, entonces, y tampoco circula una corriente eléctrica, podemos cancelar este otro término. Luego ya pasamos a los términos de calor que atraviesan una superficie, o de energía, perdón, que atraviesa una superficie, y el primero es calor. Y como ya dibujé, pues sí hay una entrada de calor a nuestro volumen de control a través de una superficie. Entonces lo único que voy a decir es, pues no aplica el signo negativo, aplica el positivo. Entra calor a mi sistema y va a subir la energía almacenada. Luego está el trabajo, como ven hay un agitador que pues va a estar girando y le va a estar transfiriendo calor a mi líquido. ¿Sí? Le va a estar transfiriendo trabajo, energía pues en forma de trabajo.
y también va a tratar de calentar o de incrementar su temperatura. Al final de cuentas es similar, es una entrada de energía, entonces deberíamos de quedarnos con el signo positivo. La otra cuestión es ¿qué sucede si Q es mucho más grande que W? Si ese fuera el caso, pudiéramos entonces despreciar, que es diferente a decir que es cero. Pudiéramos decir estos de acá, E in y E out y eje, son exactamente iguales a cero. Yo sí puedo decir ellos tres son cero. Pero claramente estoy agitando, estoy adicionando trabajo, ¿sí? Entonces la pregunta que estoy planteando es, ¿será Q mucho mayor que W? De tal manera que podamos decir que este es despreciable. La respuesta es sí. Y voy a ejemplificarlo muy sencillo. Supongan que quieren calentar el agua en su casa, en un pocillo, tienen un pocillo, lo llenan de agua, está a temperatura ambiente y quieren calentarlo. Hay dos opciones. Una es metan una cuchara y empiecen con su mano a girarla y metan un termómetro, y lo que van a ver es que la temperatura va a subir por ese trabajo que se está adicionando al líquido. Pero lo que va a ocurrir es, va a llevar muchísimo tiempo para que suba la temperatura de manera significativa, ¿sí? O tendrían que estar girando pues muy rápido para que ese incremento fuera más rápido. Pero si ese mismo pocillo lo colocan sobre la estufa y prenden su estufa, lo que van a ver es que el agua pues hierve en un tiempo relativamente, o sube su temperatura muchísimo más rápido que si yo la estuviera nada más moviendo con una cuchara. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones industriales se va a cumplir esta parte de Q es mucho más grande que W, ¿sí? Tendría que girar, como digo, este agitador a velocidades altísimas para que dijéramos, ah, no, pues sí, ese giro sí adiciona muchísima energía al sistema, ¿sí? Pero en operaciones comunes pues no va a ser el caso. No comunes, en la mayoría de las operaciones no va a ser el caso. Entonces, siempre puedo apelar a este y entonces cancelar este término. No porque no exista, otra vez recalco esto, es porque es despreciable. W es un número muy pequeñito, Q es un número muy grande, puedo quitarlo a W y no va a pasar nada en mis cálculos. Nada pues significativo. Bueno, entonces nos vamos a quedar solo con Q, que debe ser positivo. Voy a dibujar por aquí nada más para que sea más claro. Bueno, lo que va, como entra vapor saturado por la camisa, y sale como líquido saturado, la temperatura es uniforme. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que podemos tomar esta consideración, y decir la temperatura de esta superficie es esencialmente constante y la voy a llamar TS. Entonces, toda la superficie que está en contacto con el vapor está a una temperatura TS, que será la temperatura de condensación de acuerdo a la presión a la que esté esa corriente. Entonces, si vemos la superficie, si la represento acá en algún punto, pues lo que voy a ver es lo siguiente. Esto representa lo que separa el vapor de nuestro líquido, que nada más voy a llamarle, por ponerle nombre, pues vamos a decir que es agua, ¿sí? Y se va a mover calor entonces hacia acá. De lo poco que hemos visto, pues es una superficie, como ya establecí la temperatura en toda esa superficie es TS, la temperatura en el agua, pues ya establecimos que se llama T. Entonces la temperatura acá es T, y TS es mayor que T. Entonces aquí debería de haber una capa límite, puesto que está el proceso de transferencia de calor por convección. Entonces aquí debería de haber cierto coeficiente convectivo, de tal manera pues que yo puedo calcular Q como por calor por convección. Q sería entonces H a un área perpendicular, que sería el área del tanque que está expuesto al vapor, y mi diferencia de temperaturas, que sería TS menos T. Entonces podemos calcular Q utilizando la segunda ley de enfriamiento de Newton. Bueno, entonces vamos a continuar. Hasta el momento pues tenemos este término, que por cierto este término se llama el término de acumulación,
porque tiene la derivada con respecto al tiempo, y del otro pues solo nos quedamos con Q, y ya dijimos que es igual a HA TS menos T. Entonces en nuestro problema en particular este es el balance macroscópico que aplica. ST, de acuerdo al otro video, para fluido incompresible, pues está dado por ρ, C, P, volumen, y la temperatura del fluido. Voy a quitar la de referencia ya porque la derivada lo va a cancelar, ¿sí? Entonces voy a sustituir esa información en el balance, ¿sí? Entonces voy nada más a reemplazar pues acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta ecuación. Y aquí pues es importante siempre que tengamos una derivada establecer eso que se está derivando, el argumento que es constante con respecto del tiempo, ¿sí? Si podemos establecer que es constante, pues lo retiramos de la derivada, ¿sí? La temperatura, claramente lo que buscamos predecir es, pues oye, que la temperatura cómo cambia con el tiempo, entonces esta temperatura no podemos retirarla de esta derivada. El volumen, pues el volumen que está aquí pues no va a cambiar. Si este es mi volumen de control, pues él no va a cambiar considerablemente pensando que es un fluido incompresible, porque esté yo calentándolo. Entonces sí puedo decir que el volumen es esencialmente constante y retirarlo entonces de la derivada. ¿Qué pasa con la densidad y con Cp? La densidad, todos sabemos que si aumenta la temperatura, la densidad disminuye. La cuestión es la siguiente. Bueno, eso por un lado. La densidad sí cambia con la temperatura, y si la temperatura establecimos que cambia con el tiempo, pues eso hace que la densidad cambie con el tiempo, ¿sí? El Cp, la capacidad calorífica, es algo similar. Como saben, depende de la temperatura. Y si la temperatura depende del tiempo, pues entonces el Cp también depende del tiempo. Bueno, entonces ellos no podrían salir de la derivada. Tendrías que hacer esta integral y sustituir expresiones para la densidad y la capacidad calorífica en función del tiempo. Eso se pudiera hacer y son cosas que hacen en termodinámica. La situación es, desde el punto de vista ingenieril, podemos hacer algo más sencillo que siga siendo representativo, que meta un poco de error, pero que ese error pues no sea importante en nuestra descripción, y la respuesta es sí. Y lo más sencillo de hacer desde el punto de vista ingenieril es utiliza una densidad promedio y utiliza una capacidad calorífica promedio, ¿sí? Entonces digamos, nada más por poner números, que mi temperatura inicial le voy a llamar TI. Entonces TI es la temperatura inicial del, llamémosle, líquido, ¿sí? Entonces esto va a ser en tiempo igual a 0, pues esa es la temperatura con la que comienzo. Y lo que yo persigo es, pues no sé, pensemos que TI es, voy a escribir aquí abajo que TI, empezamos a temperatura ambiente, no sé, 20 grados centígrados, y lo que yo necesito es agua. Yo necesito incrementar esta temperatura, y yo necesito que tenga una temperatura, por ejemplo, de 80. Yo requiero agua a 80 grados centígrados porque la voy a usar en algún otro proceso. Entonces, de aquí conocemos la temperatura inicial y final, y entonces podemos calcular una temperatura promedio y obtener la densidad y la capacidad calorífica a esa temperatura promedio. La densidad y la capacidad calorífica no cambian considerablemente para fluido incompresible, ¿sí? Entonces esa salida va a ser muy común, ¿sí? Y entonces le voy a agregar barras aquí para decir, voy a utilizar densidad promedio, Cp promedio. Entonces esta es densidad promedio y Cp, pues capacidad calorífica promedio. Y entonces ellos también van a salir del diferencial. Si son promedio, pues lo único que estoy diciendo que son constantes. Entonces ρ promedio, Cp promedio, el volumen que depende de la densidad, pero si es incompresible pues no cambia considerablemente.
y quedamos que solo el término de acumulación ahora ya nada más tiene que ver con cómo cambia la temperatura con el tiempo, que es lo que buscamos describir. Y nuestro término de transferencia de calor, que estamos recibiendo calor. Bueno, errores comunes cuando utilizan el balance macroscópico de energía o cuando lo aplican a algún problema es esta temperatura de aquí es la temperatura del agua o del líquido en el tanque, ¿sí? Esta temperatura de acá es la misma y entonces es común que le asignen variables diferentes cuando es la misma. El problema de equivocarnos es que esta expresión la vamos a integrar para obtener lo que perseguimos, como cambia T en función del tiempo, que le vamos a llamar perfil de temperatura. Pero si le asignas variables diferentes, si tú aquí le escribes, pues este es T infinito, entonces automáticamente en tu cerebro tú asignas a que T infinito es constante y eso está mal, está cambiando con la temperatura, ¿sí? Entonces es un error muy común, tengan cuidado con esa parte. Entonces hasta aquí vamos en la aplicación del balance macroscópico en este sistema, en el calentamiento de agua. Bueno, lo que continúa es integrar la ecuación y requerimos una condición inicial porque es una ecuación diferencial de primer orden. Una condición inicial. De hecho, la ecuación inicial pues ya la escribí acá. Sería esta que está aquí. Tiempo igual a 0. La temperatura pues es un valor conocido. Entonces, lo voy a reescribir aquí. En tiempo igual a 0, T es TI. Bueno, entonces la solución de la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de coeficientes constantes. Entonces, ya saben que pueden utilizar el factor integrante o el Wolfram alfa, como puedan hacerlo. Voy a escribir aquí ya la solución. Entonces la solución del balance macroscópico de energía, que es pues la integración es T, es una constante, el exponencial de todo esto es esto que está aquí. Este es lo que perseguías, esto es T en función del tiempo y se le llama perfil de temperatura. Lo único que resta es determinar pues esta C1 que es igual para mi problema en particular y para eso pues utilizamos la condición inicial. Entonces aplicando condición inicial, este paso lo voy a hacer nada más por manera de recordatorio y para establecer dónde se equivocan, qué errores cometen. Entonces el perfil de temperatura es la ecuación que está aquí en azul, esa es tu solución. Lo único que resta es establecer C1 a que es igual o esa constante a que es igual. Y para eso aplicamos la condición inicial, es decir, sustituimos T igual a 0 aquí y T igual a TI acá. Entonces sería T igual a TI, C1, y el exponencial de menos HA, aquí voy a escribir el 0, Rho promedio, CP promedio, B, más TS. ¿Sí? El exponencial E a la 0 pues va a ser 1. Y lo que vamos a obtener es simple y sencillamente que C1 pues es TI menos TS. Y esto pues regresa aquí. ¿Sí? Lo voy a escribir acá, T es TI menos TS. Y lo voy a escribir así como exponencial menos HA Rho CP B T más T menos es nada más el exponencial más TS.
ahí está. Entonces sí, como digo, sigue siendo la misma ecuación en azul que está acá, sigue siendo el perfil, pero ya se determinó CI. Entonces este ya es el perfil de temperatura con constante específica. ¿Sí? Como digo, matemáticamente es como cambia T con el tiempo, ya de manera explícita. Bueno, entonces eso es lo que se perseguía, ya se obtuvo la solución. Vamos a explorar límites de esta ecuación, y los límites va a ser qué pasa si el tiempo tiende a... ¿Qué predice la ecuación si el tiempo tiende a cero? ¿Qué predice la ecuación si el tiempo tiende a infinito? Voy a empezar con esta de aquí. Si el tiempo lo sustituyo, tiempo es igual a cero, lo que va a quedar va a quedar igual a cero, entonces va a sobrar TI menos TS más TS. Estas dos se van a cancelar y T pues es TI. Entonces en tiempo igual a cero, T es TI, y eso no es otra cosa que esta condición inicial. ¿Sí? Entonces la solución, una manera de verificar que no nos equivocamos en alguna parte es, debe recuperarse la condición inicial, y si lo hace, si sustituimos T igual a cero. Bueno, ¿qué pasa si T tiende a infinito? Ahora sería el exponencial de menos infinito, pues va a dar 0, y solo va a quedar que T es TS, es una constante. ¿Qué pasa si graficamos el perfil? Hacemos una gráfica en el eje Y, pues aquí tenemos T y acá tenemos el tiempo. Dependiendo de dónde esté nuestra condición inicial, vamos a suponer que este es TI, este sería tiempo igual a 0, y lo que vamos a ver es que la temperatura sube o baja, vamos a pensar que sube, y va a ser algo así, y en algún momento ya no va a cambiar. ¿Sí? Este punto en donde la temperatura ya no cambia, entonces en algún momento lo que vamos a ver es que la temperatura ya no cambia. Esta temperatura donde el tiempo ya es muy grande, esta temperatura de aquí pues es TS. ¿Sí? Entonces, lo que predice la ecuación es, si pasa un tiempo infinito, si estás haciendo este proceso de calentamiento de un tiempo infinito, la temperatura más alta que va a alcanzar el líquido es la temperatura de la superficie. ¿Sí? O eso es lo que está prediciendo. ¿Tiene sentido? Pues sí, tiene sentido. ¿Sí? Eventualmente alcanzar esa temperatura. Esa temperatura es una constante. Toda la línea que yo puse en azul, la temperatura pues empieza aquí y empieza a cambiar, empieza a subir. ¿Sí? Entonces la temperatura está cambiando con el tiempo, es función del tiempo, es función del tiempo, hasta que eventualmente ya no es función del tiempo. ¿Sí? Lo que sea que prediga la ecuación es, en este caso pues es TS. Esta temperatura ya no cambia con el tiempo, se le llama solución en estado estacionario. ¿Sí? A veces nada más importa establecer cuál es la temperatura en estado estacionario. A veces sí quiero todo este proceso de calentamiento. ¿Por qué es importante las dos? Una, nada más para establecer cuál es lo máximo que podemos alcanzar y poder establecer si eso nos sirve o no nos sirve. La otra tiene que ver con este de aquí, ese acá, cuánto tiempo es. ¿Sí? Porque si tú tienes la solución, sustituyes lo necesario y dices, mira, ese tiempo es un año, y siento que te voy a correr si nos vamos a tardar en calentar el agua que necesitamos seguramente para ayer, si me dices que me va a pasar un año para calentarla. ¿Sí? Entonces también es crítico saber ese tiempo, decir, no, ese tiempo es una hora, y poder tomar decisiones. ¿Sí? O te hablo un poco más de eso, de qué depende ese tiempo, cómo podemos hacer que la curva pues suba más rápido y que alcance el estado estacionario más rápido. ¿Sí? En la industria, como siempre, todo urge. Nunca va a pasar el caso de, pues mira, quiero calentar agua, pero quiero que te lleve muchísimo tiempo, que estés por acá. Y pues eso no va a pasar nunca. ¿Sí? Siempre va a ser como lo hacemos más rápido. Ahorita hablo un poco más de eso. Antes de hablar de eso,
esta solución en estado estacionario se puede obtener directamente del balance macroscópico. Entonces, si regresamos al balance original, obviamente se puede obtener, pero pierdes la descripción en el tiempo. Nada más es la predicción del valor en estado estacionario. Vamos a regresar acá aquí. Aquí está el balance. Esta fue la ecuación que se resolvió. ¿Sí? Si este término de acumulación lo haces igual a 0, voy a regresar acá. Bueno, no, en la ecuación esta de aquí, que es cuando ya sustituimos el término de acumulación para que dependa de la temperatura. Entonces este es la ecuación que integramos. Y como ves, pues tenemos la derivada del tiempo, de la temperatura con respecto al tiempo. Claramente en la parte del estado estacionario, en esta parte de aquí, pues la pendiente es 0, la derivada es 0. ¿Qué pasa si sustituimos esa información en este término de acumulación y decimos, lo voy a cancelar? Voy a obtener la solución nada más cuando esa pendiente es 0. Si haces eso, de aquí pues vas a obtener que T es TS. Entonces, efectivamente, la solución en estado estacionario se puede obtener del balance macroscópico. Si cancelas el término de acumulación desde el principio, lo que puedes obtener es la solución en estado estacionario. Pierdes la otra descripción, es decir, pierdes, tú predices esto, pero pues pierdes toda la descripción de la curva esta. ¿Sí? La curva predice todo, de cómo sube y qué valor alcanza en estado estacionario, pero en algunas situaciones nada más necesitamos saber cuál es la temperatura en estado estacionario. Todos los problemas que resolvieron en balance de materia y energía, específicamente en energía, son soluciones en estado estacionario. Si era temperatura de flama adiabática, pues si entra esto y se combustiona, ¿a qué temperatura sale? ¿Sí? Nunca había descripción de y en cuánto tiempo llegamos al estado estacionario si empezamos a quemar el material. ¿Sí? Entonces esto es lo que es adicional a esos cursos. Bueno, para terminar, entonces voy a hablar un poco más de cómo podemos acelerar este proceso una vez que está la ecuación. Entonces voy a escribir aquí otra vez el perfil. Ahí está nuestro perfil. Y el perfil, más que predecir valores exactos, pues te sirve para pensar. Si la temperatura, lo que tú persigues es, si quieres acelerar el proceso, dices, no, yo quiero estar aquí, o más aún, yo quiero decir, no, yo subo así, súper rápido y alcanzo TS, muy rápido. ¿Sí? Si ves la ecuación te dice cómo puedes acelerar ese proceso. Es decir, tú quieres que la temperatura pues alcance lo más rápido que se puede el valor de TS, y el valor de TS está aquí, es decir, tú quieres que esta temperatura alcance este valor, y claramente pues tienes que eliminar todo este término, lo tienes que cancelar para que T sea igual a TS, lo que implica entonces que este término que está en donde está el exponencial está restando el valor que puedes alcanzar de TS. ¿Sí? Este es el que se opone a que tú alcances ese valor rápido. ¿Sí? Cuando el tiempo es infinito, se cancela todo este término y T es igual a TS. Pero eso no establece el tiempo igual a infinito, pues no sirve de nada. Más bien sería en qué tiempo alcanzo más o menos la temperatura TS. ¿Sí? El punto importante aquí es pues que qué tan rápido alcanzas depende específicamente del término que está, del argumento que está en el exponencial. Porque mientras más grande sea ese argumento, más rápido cancelas ese término y T es igual a TS. Entonces nuestro problema es ese término exponencial. Voy a escribir acá qué está dentro del exponencial. Está el tiempo. Tú puedes fijar el tiempo, lo que tú quieras, pero al final lo que tú quieres es, yo quiero que todo lo que esté aquí, el resultado sea un número grande, para que se cancele el exponencial y T sea igual a TS. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico, entonces tienes varias, o no práctico, más bien matemático, viendo la ecuación, pues tienes opciones. Tú quieres que esto sea un número grande.
Una opción que no tiene sentido es, pues deja el tiempo infinito. Digo, pues no podemos estar esperando infinitamente para que se caliente el agua. Entonces esa no es opción. Lo que son opciones son los otros. Entonces lo que queremos aumentar es el argumento. Podemos decir, pues incrementemos el área de contacto. Si el tanque ya está, no es una opción, pero si tú estás diseñando un proceso, puedes decir, pues va a tener esta forma para que el área se incremente. ¿Sí? Una forma que es común para incrementar el área cuando no existe el tanque, ¿no? Es, pues no lo metas por una camisa, es por ejemplo, agrega, sí mete vapor, pero mételo a un serpentín. ¿Sí? Y ahí va a entrar va a ser el mismo proceso, vas a estar alimentando vapor por aquí y va a salir el líquido. ¿Sí? Entonces sigue siendo lo mismo una superficie, nada más que el serpentín pues puede hacer que dé muchas vueltas y eso al final de cuentas está incrementando el área de contacto entre el líquido, el agua líquida que está dentro y la parte esta, la superficie que contiene el vapor. ¿Sí? Como digo, eso si el tanque no existe y tú lo estás diseñando. Si ya existe, pues el área ya está fija, no podrás hacer mucho. ¿Sí? Luego está también, pues podríamos incrementar el coeficiente convectivo y lo poco que hemos visto eso sí es opción. Lo que vimos es, si quieres aumentar el coeficiente, pues se incrementa la velocidad. Y en este caso, pues incrementa la velocidad de agitación. ¿Sí? Eso va a incrementar el argumento. ¿Sí? Por acá abajo está el volumen. Otra vez, si el tanque ya está, pues no tienes mucho, la capacidad ya la tendrán. Alguien fijó, pues el tanque es de 20,000 litros o lo que sea. Y tampoco tendrás pues mucho poder de mover ese valor. ¿Sí? El CP es una propiedad, pensemos que es agua o de cualquier líquido, pues tiene su propiedad. No los puedes perturbar de manera significativa y lo mismo la densidad. Entonces, de manera práctica, lo más sencillo es, o lo que puedes hacer, es cambiar el valor de H. Y eso es a través de la velocidad. ¿Sí? Entonces, mientras más rápido gire ese agitador, más rápido se va a calentar el agua. No por el trabajo que le esté adicionando, nada más porque muevo más calor por convección, porque incremento el coeficiente convectivo, reduzco el espesor de la capa límite asociado. ¿Sí? Como digo, si el tanque no está, pues sí pudiéramos meternos también con el área, decir, pues lo voy a diseñar de esta manera para que el área de contacto sea más grande y se favorezca el proceso de transferencia de calor. ¿Sí? Bueno, entonces de esa manera pues puedes moverte hacia acá. Mira, lo estamos acá, nos lleva, y puedo yo cuantificarlo y decir, pues más o menos en 1 hora alcanzamos la temperatura que queremos y podremos tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, entonces la ecuación siempre es muy útil. No necesitas tener ni siquiera el tanque, tú puedes a priori ver la ecuación y ver qué representa y qué podemos hacer si queremos o en qué tiempo establecer, pues, este sistema en estas condiciones va a calentar el agua en 10 horas. Seguramente no nos servirá y tendremos que cambiar. Y, esto pensando en que vamos a comprar un tanque o que el tanque que está no nos funciona y necesitamos uno mejor, porque igual a lo mejor el agitador está girando a su máxima velocidad. ¿Sí? Pero si no está y estás diseñando, pues tienes más libertad. Lo que trato de decir es, todo depende de esta ecuación que obtuviste y representa algo. ¿Sí? Y creo que esas son todas las mentiras que puedo decir. Finalmente, la ecuación, ya que tú conozcas los coeficientes y estas cosas, otra vez retomando, tú puedes decirle, pues, si la temperatura que buscaba es 80 y pues despejar el tiempo. Es decir, pues el tiempo es 1 hora, que es lo que estoy diciendo de los perfiles. Entonces la ecuación es predictiva, pero adicionalmente de ser predictiva, pues también te permite pensar un poco en el diseño. Y ahora sí, son todas las mentiras que tengo que decir.